tenemos que encontrar la manera de identificar las sacudidas correctas. Y para eso nos ayuda esto. Vuestro plan de trading tiene que ser algo tan sencillo como, uno, el contexto. ¿Cuál es el contexto? Para eso, evidentemente, si puedes, que lo debes hacer, irte al gráfico de más largo plazo, pues tanto mejor, ¿vale? Pues tanto mejor. Si vemos que estamos en gráfico diario, y estamos en una reacumulación, esto es fase E, tendencia alcista, pues por lo menos a esto tenemos que llegar. A estas conclusiones tenemos que llegar. Si estamos analizando el contexto, estamos en gráfico diario, vemos esta estructura de reacumulación, que estamos en fase E, tendencia alcista, si queremos operar en gráfico diario, ¿vale? Si queremos seguir operando en este gráfico, macho, solo podemos buscar largos. Solo debemos estar buscando largos. Aquí tendríamos que haber entrado largos. Si queremos operar en gráficos horarios, principalmente seguiría buscando largos. Principalmente seguiría buscando largos. ¿Por qué? Porque habéis visto que bajamos a 6 horas y no hay gran diferencia. No hay gran diferencia. Yo creo que habría que hacer como un par de bloques de temporalidades. Una semana, un día, 4 horas, 2 horas, 1 hora, ¿vale? Y luego ya los minutos. 15, 30 o 15 minutos, 5, 2, 1 minuto. Hay como que hacer dos grandes bloques. En el primer gran bloque tiene que estar a favor de este contexto. Y en el segundo bloque de gráficos intradiarios, la cosa puede cambiar. Haciendo esos dos grandes bloques de gráficos de más medio largo plazo, de gráficos intradiarios, si estamos en gráfico diario, para los gráficos de medio largo plazo, el contexto es alcista y por tanto solo deberíamos estar buscando largos. Pero para gráficos intradiarios de minutos, el contexto, aun siendo alcista, podemos también buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque en el muy corto plazo esto es aprovechable, ¿vale? Este movimiento tras esta sacudida es aprovechable, muy aprovechable de hecho. De hecho estaría eh, aunado y ese mapa de ruta sería totalmente factible en base también al contexto a largo plazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos pensar, voy a borrar todo, porque a lo mejor podemos pensar que esta sacudida, movimiento de ruptura y tiene que venir un movimiento de test. Entonces, en el corto plazo, se puede aprovechar ese movimiento, ¿vale? Tenemos que tener clara esa idea. La idea de que podemos identificar dos grandes bloques de temporalidades y que la temporalidad más grande debe estar siempre de la mano del contexto superior y que las temporalidades inferiores puede haber cierta discordancia entre el sentido de la temporalidad superior y el sentido de mi operativa de corto plazo. A partir de ahí, una vez que sabemos el contexto, los niveles operativos, los pivotes, sobre todo, ¿vale? Luego te puedes poner en niveles operativos, ya sabemos que tenemos de value area, o sea, del perfil de volumen o puramente de precio, ¿vale? Niveles operativos de acción del precio y niveles operativos de volume profile. Vete a solo a perfil, perdón, a acción del precio, ¿vale? Y para eso creo que será interesante cuando liberemos el uso de estos indicadores. ¿Por qué? Porque te va a dar algo importante y es que no te inventes los pivots, sino que sea la configuración que tú determines, de 5 velas pivotes o 4 o 3 o lo que sea, se mostrará siempre de igual manera, ¿vale? Entonces, el objetivo es sacar unas reglas las más objetivas posible. Sacar una regla la más objetiva posible. Por eso me parece muy interesante el tema de los pivots. 3, la entrada. Y 4, la salida. 3 entrada, 4 salida. La entrada. Vamos a intentar objetivar también la entrada. Vamos a intentar que sea también 100% reglada para que no tengamos que estar pendiente de esta sí, esta no, ¿vale? ¿Qué puede ser una entrada 100% objetiva? La siguiente, que veamos un pivote, ¿vale? Vemos un pivote, se nos ha generado un pivote con la de liquidez, vamos a esperar que el mercado la rompa, lo que os acabo de decir ahora mismo, que el mercado la rompa
y en cuanto cierre la primera vela alcista, compramos. Vaya vela hecho. Nuestro gatillo de entrada. Ya lo tenemos. Objetivar esto, sobre todo al principio. Luego ya lo podemos complicar todo lo que queráis, pero objetivarlo. ¿Vale? Aquí la regla, ¿cuál es? La regla es que el mercado tiene, uno, que romper el pivote, tiene que romper el pivote, y dos, recuperarlo, y tres, vela alcista, ¿vale? Vela alcista, que es justo lo que tenemos ahí. Identificación del pivote, ruptura, recuperación y vela alcista. Entrada, este es el patrón que vamos a utilizar de entrada. Orden, preferiblemente una buy stop para evitar que el mercado se caiga, con nosotros dentro. Stop loss número 1 en el mínimo, y si te puedes permitir un stop loss número 2 en el mínimo del escenario. Un plan de trading es eso. A grandes rasgos, lo más importante de un plan de trading es esto. Saber en el contexto en el que estamos. Ver los niveles operativos, si son pivots, identificar los pivots y plantear el escenario. ¿El escenario qué es? Ruptura de nivel y recuperación. Y aquí ya puedes complicarlo lo que quieras. Fíjate, si me dices, bajo tus reglas, aquí hubiéramos tenido una entrada, porque tenemos la ruptura de nivel. ¿Veis lo que hace el pivote? Este indicador. Lo que hace es que cuando el mercado alcanza el pivote es esta línea verde, deja de dibujar, ¿vale? Entonces entendemos que ya se ha roto. Cuando el mercado alcanza este pivote, lo tenemos, en primer lugar, la ruptura, o sea, la ruptura de recuperación la tenemos y la vela alcista la tenemos. Si tú programaras mecánicamente un robot con estas reglas, te hubiera entrado aquí y te hubiera puesto un stop loss, o bien ahí o bien ahí. Esto para mí es un poco la problemática que tiene la operativa con la operativa algorítmica desde este punto de vista, de que tienes que codificar de manera 100% objetiva una entrada que a lo mejor yo en tiempo real y de manera discrecional no tomaría. Porque yo esta entrada, si bien es cierto que cumple con lo que estamos hablando, con el plan de trading que estamos hablando, con lo que estamos hablando, yo no la tomaría. ¿Por qué? Porque evidentemente esto no es una vela, ninguna de estas dos son velas suficientemente potentes para mí como para comprar. Pero aquí sí que se da. Tenemos el pivote identificado, tenemos la ruptura del pivote y la vela alcista que cierra por encima del nivel y es una vela alcista. Entonces, entrada. Fíjate, ¿para qué te ayuda también el indicador? Te identifica dónde puedes tomar beneficios. TP1 y TP2. Y ya está, ¿no? Que se ha ido, que se vaya. Que se vaya, ya volveremos a entrar. ¿Vale? Pero para los que se preguntan, ¿no? Para hacer un plan de trading, pues se puede hacer. Pues es que detallar más de lo que estamos detallando esto. De hecho, tengo también pendiente hacer algún taller o algo con respecto a desarrollar un plan de trading para operativa un poco más complejo que esto, ¿no? Utilizando las áreas de volumen. Pero mi plan de trading fundamental se basa en esto. Claro, evidentemente tienes que discernir cuándo realmente es una entrada válida, como es esta, y cuándo es una entrada no válida. Ahí entra la ventaja que puedo añadir yo como operador experimentado y que todos deberemos alcanzar ese nivel de experiencia. Al final estamos operando una ventaja subyacente real, que el problema es nuestro. El problema, en todo caso, es que no sabemos identificar la sacudida correcta o que no sabemos hacer una buena gestión. Pero estoy harto de decir lo que voy a decir ahora mismo. Todos los movimientos parten de sacudidas. Todos los movimientos parten de sacudidas. Todos, todos, todos. Tenemos que encontrar la manera de identificar las sacudidas correctas. Y para eso nos ayuda esto, saber cuál es el contexto, identificar bien los pivotes que podemos hacer uso del indicador. Y a partir de ahí, aquí sí que entra un poco más la discrecionalidad de nuestro análisis en la entrada y la salida. ¿Os parece una locura lo que estoy proponiendo? Porque es lo que llevo intentando enseñar todo este tiempo.